En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, es costumbre en la Iglesia Universal, en estos días de la Semana Santa, invitar, animar a los fieles a que se preparen convenientemente a ella por medio de actos, conferencias, horas santas. Las grandes catedrales, por ejemplo, eran famosas. En Notre Dame de París, las conferencias cuaresmales de los predicadores famosos. Aquí, y en la fraternidad, nosotros aquí hacemos una hora santa y una misa con sermón, estos 10 lunes, martes y miércoles. En otros lugares, en otros prioratos, hay conferencias, en fin. Lo importante es que ustedes todos nos preparemos de la mejor manera, porque, ya ven, nos cuesta entrar en materia. El mundo, con su tráfago, decimos, tránsito, bien, nos absorbe, nos pone en el corazón como una especie de barniz o de capa que impide que entre lo solemne, lo dramático de lo que va a pasar esta semana, porque es una gran semana. Y San Juan Crisóstomo dice que no es grande porque tenga más días la semana o porque los días de la semana tengan más horas, sino, y les leo, sino por la grandeza de los misterios que en ella se celebran. La grandeza de los misterios que se celebran, es decir, este acto por el que somos redimidos del pecado y de la muerte eterna por la sangre preciosísima de nuestro Señor. Esta semana es como, ¿se acuerdan? El Sancta Sanctorum del templo de los judíos, ese lugar donde entraba una vez en el año el sumo sacerdote, el Sancta Sanctorum, el sagrario, diríamos nosotros, que toca solamente el sacerdote, o como la cumbre. La Semana Santa es como la cumbre el centro de todos los misterios, de todas las obras de nuestro Señor. Santa precisamente por la santidad de estos sucesos que vamos a conmemorar y que la Iglesia va a traer continuamente a nuestros oídos, por el Evangelio, por las antífonas, por los himnos, oraciones, y también ante nuestros ojos, por el aparato litúrgico. Ayer ustedes lo han vivido, lo hemos vivido. Qué magnífica esta aclamación solemne de Jesús, de Cristo Rey, y después el canto de la Pasión que nos lleva con sus melodías y por supuesto con el texto del Evangelio a vivir este drama de la Pasión. Días entonces de santidad de los misterios, pero también días de santificación para nosotros, para ustedes, para todos nosotros, de perdón, de misericordia, de penitencia, de obras santas. Por eso la Iglesia nos invita, en primer lugar, dos cosas. Todos los años lo decimos, atiendamos bien. Hay primero, actividad propia del espíritu, de nuestro espíritu, que debe intervenir, a saber, la contemplación en la fe de lo que va a pasar, de los misterios que van a pasar y de la persona de nuestro Señor que va a sufrir, que va a padecer. Lo primero es un misterio de fe o nuestra fe, la doctrina católica. Tenemos que contemplar esto que San Pablo llama la locura de la cruz. Cuando uno ve una locura, lo primero que hace es apartarse de una locura. Por eso cuidado. Ah, sí, allá, lejos, esa locura de Cristo. Es, dice San Pablo, escándalo para los que se pierden, locura para los que se pierden, pero para nosotros fuerza divina, para los que se salvan, dice él, fuerza divina, sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Se acuerdan? Que comprender. ¿Se acuerdan? El
Evangelio del lavatorio de los pies? Claro, ¿cómo no se van a acordar, no es cierto? Pero hay algo que dice, una pregunta que les hace o una afirmación que les hace nuestro Señor que es para nosotros. Si comprendéis bien lo que acabo de hacer, como diciendo, a ver, ¿tenéis la inteligencia, el oído de la inteligencia abierta? ¿Comprendéis bien? ¿Entendéis bien de qué se trata todo esto? O sea, la alternativa opuesta es muy posible. Si no entendéis nada, no vais a aprovechar nada. Entonces, si entendéis bien lo que pasa, si comprendéis bien qué es lo que pasó, qué es lo que pasa, la Iglesia quiere que sea qué pasa, porque la pasión y muerte de nuestro Señor sigue como prolongándose en el tiempo por el misterio precisamente de la renovación del Santo Sacrificio en la misa sacramentalmente, por el misterio litúrgico, por estos misterios litúrgicos. Esta gran injusticia que cometieron los judíos. Hoy escucharon ustedes, estaba resucitado Lázaro, comió, y muchos de los fariseos fueron a ver a Lázaro, a comprobar que realmente estaba resucitado, y sin embargo no creyeron. Tenían el sol enfrente y no creían. Es el evangelio de este domingo, no, del domingo pasado, esa gran controversia con los judíos, ¿no? Es la pasión y muerte de nuestro Señor, el sacrificio redentor. Esta muerte del inocente. Van a matar al inocente por voluntad de Dios. No lo van a matar ellos por iniciativa propia. Ni la hora ni el modo va a ser iniciativa propia de los judíos ni de los romanos. Todo previsto desde toda la eternidad en la sabiduría infinita de Dios. Este acto por el cual se va a cumplir toda justicia, un acto de justicia y un acto de misericordia, por supuesto. Vamos a ver. Y para ello hay que entrar en la liturgia. Todos estos textos, el sábado, el viernes. Vamos a asistir el viernes a la primera misa. Bueno, ¿la primera misa? No, la primera misa fue el jueves. Pero la primera misa cruenta, la única cruenta, el primer sacrificio cruento de la nueva alianza, por supuesto. El jueves nuestro Señor va a adelantar ese sacrificio, pero nosotros sabemos que es de una manera, niños, que dice el Concilio de Trento, grandes, incruenta, ¿no? Pero real, las dos misas, un solo sacrificio, real. El primero real, cruento, el segundo sacramental. La misa del Carmelo y la misa del Jueves Santo, nuestra misa. ¿Y esto de qué se trata? ¿Qué es? ¿Qué es? Bien, ustedes tienen que leer, vamos a leer en la liturgia el capítulo 53 de Isaías. Hoy es el 50, que ya empieza a hablar Isaías como el siervo sufriente. Así lo llaman los padres, el siervo sufriente, este siervo de Dios que va a sufrir, que va a padecer, que va a cargar sobre sí los pecados de todos los hombres, de toda la humanidad, para expiarlos. Es lo que se llama la satisfacción vicaria. Carga con los pecados y los expía. Esta es una obra de reparación, una obra de justicia. Había una deuda que reclamaba reparación. Nuestro Señor, con una sola gota, como cantamos recién en el Adoro te devote de Santo Tomás, podía pagarla, esa deuda. Sin embargo, derramó toda su sangre. Y ahí está el misterio de misericordia. Pero en el ofrecer la sangre como víctima está el misterio de justicia. Porque nosotros éramos insolventes, no podíamos pagar esa deuda. Aquí, pues, en la cruz aparece nuestro Señor como víctima del sacrificio de la nueva alianza. Paga la deuda, el inocente por los culpables, nos rescata del poder del demonio, de la esclavitud del pecado. Eso es la redención. Eso es lo que tenemos que contemplar con los ojos de la fe, el misterio. Un misterio, por definición,
es un misterio, no se puede entender. Pero sí podemos penetrar a los ojos de la fe, con los ojos de la fe y con la luz de Dios, de qué se trata. Aunque en el fondo, digamos, qué locura. En el fondo de nuestro espíritu humano y superficial. Esto en el primer lugar, contemplar el misterio. Pero en segundo lugar, contemplar a nuestro Señor. Y lo tapamos y lo cubrimos con la Iglesia para que los ojos de la fe lo contemplen. ¿Qué contemplamos? Bien, sobre todo sus dolores, sus padecimientos. Por un lado, o sea, su pasión, esta santa pasión, que es santa en sí misma y que nos santifica. Entonces, santa pasión en la que contemplamos primero los dolores físicos de nuestro Señor, todos, en su cantidad, pero no tanto en su cantidad, sino en su calidad, la intensidad de los dolores físicos y morales de nuestro Señor, de su corazón, del alma. Mi alma está triste hasta la muerte, porque el dolor físico más o menos nosotros lo podemos comprender, quien más, quien menos, pero el dolor moral es más difícil. Y comprender esta tristeza, por ejemplo, de Evangelio que narra la agonía. Esta agonía, agonía, recuerden que viene de agon, que es combate. Este último combate de nuestro Señor, la agonía, ¿no? La tristeza que lo inundaba. Mi alma está triste hasta la muerte. ¿Por qué? Porque se siente abandonado por Dios mismo, por su Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si uno contempla la pasión, yo les hago una pregunta. ¿Cuál de los suplicios fue el que hizo que Jesús derramara su sangre por primera vez? Un niño me diría, la flagelación, ¿no? No. Las primeras gotas de sangre que Jesús derramó no se la arrancaron los latigazos, ni la coronación de espinas, ni los clavos, sino la tristeza. La tristeza. Y por eso, no solamente el motivo es el pecado de los hombres, sí, los sufrimientos que iba a tener que padecer por el pecado de los hombres, sino también ese hecho tan doloroso que es la incomprensión, la dureza, la indiferencia de los hombres ante su sacrificio. El famoso Santo Tomás Moro, ustedes lo recuerdan, saben quién es, mientras que estaba en aquella torre allá en Londres, ¿no? Preso por Enrique VIII por no querer firmar a favor de su casamiento, etc. Ahí cuenta la historia que escribió muchas cosas, entre ellas un librito que les recomiendo, si lo encuentran por ahí, se llama La agonía de Cristo. Bien. Mientras que tuvo papel, escribió. Después el libro se interrumpe porque se le acabó el papel. Te das cuenta en el mismo libro. Maravilloso. Es realmente escrito por un santo, con tanto realismo. Por ejemplo, él dice, respecto a la previsión de todos los horrores que iba a tener que sufrir, una mole abrumadora de pesares empezó a ocupar el cuerpo bendito y joven del Salvador. Sentía que la prueba era ahora ya algo inminente y que estaba a punto de volcarse sobre él. El infiel y alevoso traidor, los enemigos enconados, las cuerdas y las cadenas, las calumnias, las blasfemias, las falsas acusaciones, las espinas y los golpes, los clavos y la cruz, las torturas horribles prolongadas durante horas. Y sobre todo le abrumaba y dolía
el espanto de los discípulos, huyeron espantados, ¿no? La perdición de los judíos e incluso el fin desgraciado del hombre que pérfidamente lo traicionaba, Judas, ¿no? Añadía además el inefable dolor de su madre queridísima. Pesares y sufrimientos se revolvían como un torbellino tempestuoso en su corazón amabilísimo y lo inundaban como las aguas del océano rompen sin piedad a través de los diques destrozados. Bien, muy bonito. Los tormentos, estamos viendo las causas de la tristeza. Y segundo, decíamos, ¿para qué ha servido mi sangre? Es un versículo de un salmo. ¿Para qué ha servido mi sangre? De mí, de nosotros, depende que haya servido o no. Un santo obispo de España, don Manuel González, del principio del siglo pasado, dice en una de sus reflexiones sobre la agonía: su pensamiento, atravesando las distancias de los siglos y las barreras de lo futuro, le representaba, su pensamiento, en lo más de los hombres, series inacabables de oídos herméticamente cerrados a su palabra. Imagínense, en 2000 años, que no podían o no querían oír, de cabezas obstinadas en tergiversar, deformar, oscurecer y mancillar su doctrina. Serie inacabable entonces de corazones podridos y corruptores encubiertos con piel de ovejas o con pellicas de pastores buenos, de almas de piedra sobre las que resbalaban y se frustraban torrentes de gracias. Y su sangre cayendo sobre el mundo, ¿cómo iba a ser recibida? Y su carne, ¿cómo iba a ser comida? Y sus misas, ¿cómo iban a ser celebradas y oídas? De nosotros, pues, depende que haya servido o no esa sangre. Por eso la Iglesia, en tercer lugar, nos invita, luego de contemplar la doctrina, contemplar los dolores de nuestro Señor, nos invita a asociarnos a la pasión. Es nuestra parte, esa es la parte suya, primero que contemplamos, pero después viene nuestra parte. ¿Cómo será santa esta semana para nosotros? ¿De qué manera será santa para nosotros? ¿Y por qué? Nos podríamos preguntar, uno a veces se pregunta tontamente, pero ya lo sabemos, pero pasa que son preguntas retóricas. ¿Por qué no es santa para tantos? Muchos porque no se enteran, no saben, no les han enseñado. Otros porque no quieren saber. Es la indiferencia apática. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber nosotros? ¿Qué es lo que hay que conocer para unirnos mejor? Aquello que decía ayer San Pablo. ¿Se acuerdan de la epístola, no? Ocenim sentite in vobis, ocenim sentite in vobis, quod in Cristo Jesu. Tened, abundad, se puede traducir de diversas maneras, abundad en los sentimientos de Cristo Jesús, del corazón de Jesús, de Jesús. ¿De qué se trata? Pues dijimos, de una obra de justicia, de una obra de amor. Me amó y se entregó por mí. Entonces la Iglesia nos invita a unirnos a Jesús y a María por la liturgia especialmente, por las prácticas penitenciales, por el espíritu católico. Obras son amores. ¿De qué manera? En primer lugar, precisamente participando y asociándose a la pasión y a la liturgia, que es lo mismo, por la liturgia y por otros actos también a la pasión de nuestro Señor. Recuerden lo que nos decía el padre de Cándido, mentando a San Agustín el viernes de Pasión, cuando festejábamos los dolores de la Virgen. Dios, que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Dice, si no participas a la hora de la redención, no te vas a salvar. Él ya te creó, ya te redimió, pero ahora tienes que salvarte tú. ¿Cómo? Entonces, participar a la pasión, primero, no solamente, no conformarse con participar
físicamente, personalmente, activamente, exteriormente. Hay que participar interiormente primero, de una manera espiritual. Por ejemplo, hablábamos de la tristeza de nuestro Señor, unirnos a su tristeza. San Ignacio insiste mucho en las meditaciones de la Pasión sobre este punto. Llorar con Cristo que llora, sufrir con Cristo quebrantado, morir con Cristo para resucitar con Él, etcétera, etcétera. Unirse a la tristeza, a la compunción, a la compasión, mejor, a la compasión de nuestro Señor y de Nuestra Señora, porque son mis pecados lo que lo hacen sufrir. Entonces, unirse a las lágrimas de María, padecer con Jesús, ya lo hemos dicho el viernes de Pasión. Y después por la oración, por la meditación, por la confianza, espíritu de luto. Ustedes han visto cuando en los países, en los lugares, en las regiones católicas, cómo hacían nuestras abuelas cuando estaban de luto. No solamente andaban de negro, sino que tenían un espíritu de luto. Y después, decíamos, y terminamos, disculpen, de una manera externa, física, corporal. Asistir a las ceremonias, preparar las ceremonias con el misal, seguir las rúbricas, participar activamente. Aquí no hay posibilidad de quedar indiferentes. Recuerden, esto es un drama. En el drama se participa, se está por o contra. Entonces la Iglesia nos recomienda, primero nos manda el ayuno y la abstinencia el Viernes Santo, mínimo, pero también el ayuno y la penitencia corporal de la manera que ustedes quieran, que nosotros queramos. Ahí no hay límite. Si son extraordinarias, cuidado, pedir permiso al confesor. Después por la limosna también, limosna penitencial, una buena confesión, los que no la han hecho o hace tiempo que no la hacían, ejercicio del Santo Vía Crucis en este tiempo, ejercicio de los 7 dolores, especialmente el Sábado Santo para acompañar la soledad de María, lecturas santas, música santa, hoy que está tan al alcance, tan fácil, no aprieta un botón y ya tiene horas y horas de música sacra, de gregoriano, de lo que sea, pero apagar la radio, evitar esas músicas que quizás no sean necesariamente deshonestas, pero sí frívolas, superficiales, que nos sacan de ese espíritu que decíamos de luto. Entonces, si quieren ver alguna peli, La Pasión o por el estilo, pero ojo, no quedarse en las imágenes solamente, evitar por último frivolidades, disipación, hacer más oración, rezar los misterios dolorosos del rosario y especialmente en familia. Muy bien, queridos hermanos, ya ven, hay muchas cosas que podemos hacer. Lo importante es que no quedemos allí. No es a ustedes que tengo que recomendarle esto, justamente, que vienen casi todos los días. Pero bueno, ¿a quién hablamos? A los que están presentes, no a los ausentes. Pero les decía, por último, hay que recordar continuamente los personajes de la Pasión. Hay un libro, ahora no me acuerdo, después conversamos de quién es, los personajes de la Pasión. Qué predicación, los personajes de la Pasión. Hoy diríamos los actores de la Pasión. Y recuérdenlos, primero Jesús, el personaje central, por supuesto, los apóstoles, los discípulos de Jesús. ¿Por qué digo esto y hago esta lista ahora? Porque necesariamente, si nos metemos en el drama, vamos a identificarnos con los personajes, sobre todo con los que querremos imitar, los que hemos sido. Sí, ahí nos vamos a identificar, ya van a ver. Jesús, los apóstoles, después están enfrente, los judíos, el pueblo, el pobre pueblo, los fariseos, los sacerdotes y los sumos pontífices, Anás y Caifás, los sanedritas, amigos de Jesús, perteneciendo al Sanedrín, sin embargo, estaban con Jesús, reaccionaron. Nicodemo, caso, los discípulos, por ejemplo, el jueves por la noche, los discípulos dormidos y el traidor despierto, que no duerme, lo cuenta muy bien el padre La Palma en su comentario a la Pasión. El joven de la sábana también, ¿recuerdan?
misterioso joven que estaba ahí y se escapó, lo quisieron prender y se escapó sin la sábana. Malco, al que le cortaron la oreja. Pedro, el pobre Pedro despierto, antes dormido, después despierto, que traiciona bien despierto a Jesús, cobardemente a Jesús. Después están los soldados romanos, estos ejecutores materiales de la pasión de nuestro Señor, de la muerte de nuestro Señor. Pilatos, tratando de salvar al inocente. La turba que grita, tolle, tolle, ¿se recuerdan ayer en la narración de la pasión? Tolle, tolle, crucifige eum. Hay que olvidar que cada vez que uno de nosotros comete un pecado mortal, grita, tolle, tolle, crucifige eum. Después Barrabás, horror. Herodes, horror, su corte, horrorosa, mejor no. De nuevo Pilatos, que se lava las manos. Los soldados romanos, una vez más, ejecutores de la pasión y muerte. Simón di Cirene, este sí que es un personaje que puede atraernos mucho y se parece mucho a nosotros. Hay situaciones que nos obligan, lo obligaron a llevar su cruz, ¿se acuerdan Mateo ayer? Lo obligaron a llevar su cruz, pero no es por la película que conocemos que seguramente después se convirtió, sino la tradición nos dice que se convirtió, porque dos de sus hijos, Simón y Rufo, dos fueron apóstoles de los primeros discípulos de nuestro Señor, fueron obispos, ordenados, consagrados por los apóstoles. Personaje, muchas veces somos obligados a llevar la cruz de Jesús, pero tenemos que hacerlo de corazón. Entonces, Simón di Cirene, y para las mujeres y para los hombres también, la valiente Verónica, las piadosas mujeres que lo seguían, el buen ladrón y el otro. Aquí también tenemos una predicación maravillosa. Uno se salvó, el otro no, estando al lado de Jesús. San Juan y su madre al pie de la cruz, el centurión, Longinos, el de la lanzada, José de Arimatea, el rico, bueno, santo. ¿Cuál de ellos me recuerda mi vida pasada o presente? Bueno, a cada uno un poco de sinceridad, pero gracias a Dios, ¿cuál quiero ser en adelante? A partir de esta nueva Semana Santa. Eso es, para eso está esta lista. Esta larga lista entonces, aunque no es exhaustiva, aquí encontramos solamente dos bandos, los que estuvieron con Cristo, muy pocos, y el resto. ¿Cómo el resto? Enemigos, algunos indiferentes. Nuestro Señor dijo claramente que el que no está decididamente conmigo está contra mí, quiéralo o no, quiso decir nuestro Señor, quiéralo o no. Los pretendidos neutrales o indiferentes estuvieron de hecho contra Él en la pasión. Así pues, queridos amigos, si hemos comprendido que la pasión de nuestro Señor es un drama que a todos nos concierne, pidamos encarecidamente a la Virgen María, la Dolorosa, la gracia de no asistir a Él, a este drama, como meros espectadores, indiferentes, sino como protagonistas, fieles, siguiéndola e imitándola en la compasión corredentora que decíamos el viernes, para que con ella y como ella, por la pasión y la cruz, oración del Ángelus, seamos conducidos a la gloria de la resurrección. Que así sea. Ave María Purísima, pecado concebido.